Un caballo surgió del silencio con un grito que nadie quiso oír. O cabalo heroi, o grito, que a cidade ignorou, fue solo el principio de algo aterrador. Suscríbete para más historias emocionantes que te dejarán sin aliento. El chillido agudo de un gallo se estrelló contra las paredes de la casa, rasgando la quietud del amanecer. Lucia Ramírez ya estaba despierta, no por el gallo, sino por costumbre. Desde que su esposo murió, su reloj biológico funcionaba con precisión militar. Cada mañana, sin excepción, sus pies tocaban el suelo frío justo cuando la luz comenzaba a colarse entre las cortinas de lino crudo. Pero esta mañana algo era distinto. La verja del corral estaba abierta. «¿Otra vez?», murmuró, empujando la puerta mosquitera que crujió con su lamento habitual. El aroma a hierba húmeda, mezclado con estiércol fresco, le llenó la nariz. Caminó con paso rápido, descalza, cruzando la tierra mojada. Uno de los corderos había salido y su perra Mora ladraba con nerviosismo, girando en círculos junto al portón. «Shh, Mora, ya vi. Tranquila», dijo, mientras tomaba una soga colgada del gancho oxidado. El animal no estaba lejos. Lo encontró olfateando unos arbustos, como si buscara algo más que pasto. Lucia lo sujetó con firmeza y, al volverse, una sombra fugaz cruzó detrás de ella. Se giró en seco. Nada. Se quedó quieta, con el corazón acelerado. El silencio del campo a veces era tan denso que cualquier alteración parecía un grito. ¿Un ladrón? ¿Un zorro? ¿O solo su imaginación, otra vez jugándole trucos? «Ya estás igual que Dona Marina con sus historias de aparecidos», se regañó, caminando de vuelta con el cordero a rastras. Al cerrar la verja, el golpe seco del portón metálico retumbó más de lo usual. Y entonces lo notó. Un caballo negro, de ojos desorbitados, estaba atado al tronco del viejo guamuchil al fondo del terreno. No lo reconoció. Se le heló la espalda. «¿Quién?». Se acercó despacio, con la cuerda en la mano. El animal golpeó el suelo con la pata, nervioso, lanzando bufidos como advertencia. «Tranquilo, tranquilo, criatura», susurró, usando el tono suave que usaba con los potrillos huérfanos. No tenía marca, ni herrajes. El cuero del cabestro estaba sucio, mal amarrado, como si alguien lo hubiera dejado ahí a las prisas. Miró alrededor. Ni un alma. Ni una voz, nada. El caballo, como si supiera que lo estaban juzgando, bajó la cabeza apenas un poco, con una respiración agitada que empañaba el aire fresco. «¿Quién te trajo hasta aquí?», preguntó Lucia, más para sí que para él. Lo soltó con cuidado. El animal no se movió, no se escapó, solo la miró con esos ojos que no parecían de bestia, sino de alguien que venía huyendo. De algo, de alguien. Dejó al caballo en el establo vacío, le puso agua y algo de maíz quebrado. Lo miró desde la puerta, cruzada de brazos. «Si nadie te viene a buscar, mañana sabré qué hacer contigo». Entró a casa, lavó sus manos, sirvió café y se sentó en la silla de mimbre junto a la ventana. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de rojo, como si el día viniera con sangre escondida entre las nubes. Le dio un sorbo a la taza y entonces, sin previo aviso, un grito se coló por la rendija de la ventana. No era humano, era un relincho, largo, tenso, como un lamento. Se levantó de golpe, empujando la taza que cayó al suelo, quebrándose en 3 pedazos. Corrió hacia el establo. El caballo estaba quieto, mirando hacia el monte. No había viento, pero las hojas se movían como si algo invisible pasara entre ellas. Lucia sintió el pecho apretado. «¿Qué estás viendo?», murmuró. Y en ese momento, sin saber por qué, sin lógica ni razón, supo que algo estaba mal. Muy mal. El caballo pasó la noche inquieto. Lucia apenas durmió. Cada tanto, el ruido de los cascos golpeando el piso del establo la despertaba. A veces relinchaba, como si soñara con algo terrible. Cuando amaneció,
Ella ya estaba afuera, envuelta en su rebozo, con una taza de café humeante en la mano. El animal seguía ahí, sudado, con la mirada perdida hacia el monte. «Parece que ni tú pegaste ojo», dijo en voz baja. El caballo bufó y ella no supo si fue respuesta o advertencia. Se acercó despacio, lo bastante como para ver que tenía cicatrices viejas en el lomo. No eran de trabajo, eran de castigo. Le habló suave, como quien le reza a un enfermo. «Ya pasó, ¿eh? Aquí no te van a hacer daño». El caballo ladeó la cabeza, y por un segundo Lucia sintió que entendía sus palabras. No era un animal cualquiera, tenía algo en los ojos, algo humano. A media mañana apareció su vecina, doña Marina, con su eterno mandil floreado. «Lucia, ¿ya te metiste en otro lío? Me dijeron que tienes un caballo nuevo, que nadie sabe de dónde salió». «No lo traje yo, Marina, él vino solo». «¿Solo? Ay, mujer, los animales no aparecen así nomás. Eso tiene dueño. Mejor avisa a la policía antes de que digan que te lo robaste». Lucia no respondió. Solo miró al caballo, que movía la cola con impaciencia. «Si tuviera dueño ya lo habría buscado», dijo al fin. «Pero nadie ha venido y no pienso dejarlo amarrado en la calle». Doña Marina chasqueó la lengua y se fue refunfuñando algo sobre mujeres que buscan problemas para no estar solas. El día transcurrió lento. Lucía limpió el establo, preparó el bebedero y casi sin darse cuenta empezó a hablar con el caballo mientras trabajaba. Le contó cosas que no decía en voz alta desde hacía años, cómo extrañaba a su esposo, cómo sus hijos ya casi no llamaban, cómo el silencio se había vuelto un huésped incómodo en su casa. «Te voy a llamar Bento», dijo de pronto, «como mi abuelo». Él también tenía carácter fuerte, pero era noble. El caballo levantó la cabeza como si aceptara el nombre. Por la tarde, un camión de la policía se detuvo frente al portón. Lucia sintió el estómago apretarse. Era el oficial Paulo Méndez, el mismo que solía ignorarla cuando llamaba por cosas menores. «Buenas tardes, doña Lucia. Nos avisaron que tiene un caballo sin registro. No tiene marca. Apareció anoche. ¿Y no pensó en avisar antes?» Lucia cruzó los brazos. «Pensé, pero como siempre, ustedes tienen cosas más importantes que un animal perdido». Paulo la miró con fastidio. «Puede ser robado. Si el dueño aparece, se lo vamos a quitar». «Entonces que aparezca», respondió ella firme. «Mientras tanto, aquí no le falta agua ni comida». El policía suspiró, anotó algo en su libreta y se fue sin más. Pero cuando arrancó el motor, Bento relinchó con fuerza golpeando el suelo. Lucia notó que el sonido no era de miedo, era de furia. «Tranquilo, Bento, tranquilo», le dijo, acariciándole el cuello. El caballo se calmó, aunque sus músculos seguían tensos. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes. Un trueno lejano retumbó, y el viento trajo el olor a tierra mojada. Lucia volvió al establo con una linterna para revisar que todo estuviera bien. Encontró a Bento inquieto otra vez, mirando hacia el Parque São Miguel. «¿Qué hay ahí, preguntó, siguiendo su mirada. Solo oscuridad, pero en medio del silencio se oyó algo, un sonido breve, débil, como un lamento. Lucía apuntó la linterna sin ver nada. Bento dio un paso al frente, bufando. Ella tragó saliva. «Sea lo que sea, lo veremos mañana». Pero mientras regresaba a casa, la sensación no la abandonó. Ese caballo no había llegado por casualidad. Y lo que fuera que lo había traído todavía estaba allá afuera, esperando ser encontrado. Era domingo, y el sol todavía no caía del todo cuando Lucía decidió sacar a Bento a dar una vuelta. Lo había estado haciendo desde hacía una semana para acostumbrarlo al camino y a su presencia. Aunque seguía desconfiado, ya no se encabritaba. Caminaban juntos, uno al lado del otro, como dos viejos conocidos que se toleraban en silencio. El aire olía a pan recién horneado de la panadería de la esquina y a eucalipto mojado por el rocío. Bento caminaba tranquilo, hasta que llegaron cerca del Parque São Miguel.
Ese lote descuidado con árboles altos, bancos rotos y un portón oxidado que siempre rechinaba con el viento. Lucia pensó en rodearlo como de costumbre, pero Bento se detuvo en seco. «¿Qué pasó?», preguntó, dándole una suave palmada en el cuello. El caballo levantó la cabeza con las orejas erguidas y empezó a respirar fuerte. Su cuerpo entero se tensó. Lucia intentó jalarlo para seguir, pero él no se movió. Y entonces, sin aviso, soltó un relincho tan agudo que hizo eco entre los árboles. Un sonido lleno de fuerza, pero también de angustia. Lucia retrocedió, asustada. «Bento, ¿qué traes?». El animal comenzó a caminar solo, con pasos lentos, como si algo invisible lo guiara. Fue directo hacia la reja del parque. Lucia, con el corazón en la garganta, lo siguió. «¿Qué ves? ¿Qué hay ahí?». No había nada aparente, solo ramas secas, basura acumulada y una brisa rara que movía las hojas, aunque el aire estaba quieto. Bento se quedó mirando fijo a un árbol grueso, el más antiguo del lugar. Relinchó otra vez, esta vez más corto, pero igual de intenso. Lucia tragó saliva, sintió un escalofrío subirle por la espalda. «¿Escuchaste algo? ¿Alguien?». El silencio que siguió era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Lucia aguzó el oído. Le pareció escuchar algo, como un gemido lejano, apagado, entre las ramas. Pero desapareció tan rápido que dudó de sí misma. No puede ser», murmuró. Justo en ese momento, el viejo portón del parque se abrió solo con un chirrido largo y oxidado. Lucia soltó un grito y se llevó la mano al pecho. «¡Jesús!». Bento no se movió. Seguía mirando hacia el árbol, firme, como si esperara algo. Lucia respiró hondo buscando calma. «Ya, vámonos de aquí». Con esfuerzo logró dar media vuelta con Bento, que al principio se resistió, pero luego cedió. Caminaron de regreso en silencio. Lucia no dejó de mirar hacia atrás, como si esperara ver a alguien o algo saliendo del parque. Cuando llegaron a casa, amarró a Bento en su lugar y se quedó mirándolo. «No fue normal, algo viste. Algo sentiste». El caballo bajó la cabeza como si reconociera que había una verdad que ella aún no entendía. Esa noche, Lucia no cenó. Se sentó en la mesa con una taza de té que se enfrió sin que le diera un solo sorbo. Afuera, el viento soplaba entre los árboles con un tono distinto. No era el sonido de siempre, era más denso, más pesado, y en el silencio absoluto volvió a escucharlo. Muy bajo, casi como un susurro entre ramas, un lamento, corto, doloroso. Se levantó, cerró la ventana y se abrazó a sí misma. Algo estaba pasando, algo que la ciudad no quería ver, pero Bento sí, y eso la asustaba más que cualquier cosa. Lucia caminaba de un lado a otro en la cocina, con los brazos cruzados y la frente fruncida. Afuera, Bento estaba inquieto otra vez, dando vueltas en su espacio, golpeando el suelo con los cascos. Desde que lo habían llevado al Parque São Miguel, no había pasado un solo día tranquilo. Decidió que ya era suficiente. Algo tenía que decir. No podía quedarse con ese presentimiento enterrado en el pecho como piedra. Salió con paso firme rumbo a la casa de doña Marina. Tocó la puerta con más fuerza de la necesaria. «Ya voy», respondió la voz ronca de la vecina. Cuando abrió, se topó con Lucia con cara seria, agarrando el rebozo como si lo usara para sostenerse. «Necesito que me escuches», soltó sin rodeos. «¿Y ahora qué pasó? ¿Se escapó el caballo?» «No, pero hay algo raro en el parque». Bento no deja de mirar hacia allá. Relincha, se pone tenso. «El otro día escuché un lamento, como de alguien pidiendo ayuda». Doña Marina la miró con cejas alzadas. «¿Y tú crees que el caballo ve fantasmas o qué?». «No estoy diciendo eso, Marina. Estoy diciendo que hay algo, o alguien, ahí». Y Bento lo siente. La vecina suspiró cruzándose de brazos. «Mira, Lucia, yo sé que estás sola, que tienes mucho tiempo para pensar, pero andar inventando cosas no te va a ayudar.
Ese parque siempre ha estado lleno de basura, sí, pero nada más. No estoy inventando, te lo juro. Si tú lo hubieras visto. Marina alzó la mano como para detenerla. Ya. Mejor ve a hablar con la policía si tanto te preocupa, a ver si ellos te creen. Y eso hizo. Esa misma tarde se fue caminando hasta la delegación del barrio. El aire estaba pesado, con olor a tormenta. La sala de espera olía a humedad y papeles viejos. Cuando le tocó el turno, el oficial Paulo Méndez la recibió con cara de fastidio. «Doña Lucia, ¿otra vez por aquí?» «Oficial, necesito que alguien revise el Parque São Miguel. Hay algo ahí, mi caballo lo siente, y yo también escuché algo». Paulo se echó hacia atrás en su silla, cruzando los brazos con ese aire de superioridad que siempre lo acompañaba. ¿Su caballo lo siente? ¿Eso es lo que viene a denunciar? No estoy loca, oficial. Sé lo que vi, sé lo que oí. No estoy pidiendo que me crean, solo que vayan y revisen. ¿Y qué quiere que revisemos? Un monte lleno de basura. No tenemos tiempo para andar buscando fantasmas, señora. ¿Y si hay un niño, una persona atrapada? ¿Qué? ¿Va a esperar a que aparezca muerto para tomarme en serio? El comentario hizo que otros en la oficina voltearan. Paulo se tensó. «Le voy a pedir que se retire, doña Lucia. No tenemos evidencia de nada. Y ya hemos tenido demasiadas falsas alarmas últimamente». Ella apretó los labios, conteniendo las lágrimas. No iba a llorar frente a ese hombre. «Muy bien, pero cuando algo pase, no diga que no le advertí». Salió con pasos firmes, pero por dentro temblaba. La ciudad entera parecía ciega, sorda. Bento no estaba equivocado, y ahora, más que nunca, lo sabía. Algo o alguien pedía ayuda. Esa noche, cuando cerró la puerta y apagó las luces, sintió que el silencio se hizo más profundo. Bento volvió a relinchar desde el establo como si supiera que el tiempo corría, y Lucia, con el corazón latiendo como tambor, se dijo en voz baja: «Voy a averiguar qué estás viendo, Bento, aunque sea lo último que haga». Amaneció con el cielo cubierto, esos días grises que no terminan de llover, pero cargan el aire con una tensión que no se puede explicar. Lucía desayunó apenas un pan con queso y salió con Bento, decidida a volver al Parque São Miguel. Algo no le dejaba tranquila desde que la policía la ignoró. Tenía esa punzada en el pecho, como cuando una madre sabe que su hijo miente, aunque no diga palabra. Bento caminaba lento, pero alerta. Cada tanto levantaba la cabeza, olfateaba el aire y soltaba un bufido corto. Llegaron al borde del parque y Lucia se detuvo. No había nadie. El portón seguía igual de oxidado, entreabierto. Entró. Las ramas crujían bajo sus botas mientras avanzaba entre la maleza. Bento no quiso seguirla. Se quedó afuera, inmóvil, mirando hacia el árbol del fondo. Ella respiró hondo y continuó sola. Al pasar junto a un arbusto medio seco, algo entre el pasto llamó su atención. Un pequeño zapato rosa, de niña, usado, sucio, con el velcro despegado. Lucia lo levantó lentamente, como si sostuviera algo frágil. «Dios mío», susurró. Su mirada recorrió el lugar. Al lado del zapato había un papel arrugado, casi disuelto por la humedad. No decía nada, solo un dibujo hecho con crayones, un sol, una casa y una niña de vestido rojo. El corazón se le fue al estómago. Guardó el zapato en su bolsa y siguió explorando. Cada paso era más pesado, no por el cansancio, sino por la certeza creciente de que algo oscuro había pasado allí. Cerca del árbol donde Bento siempre miraba, encontró un moño azul, enredado entre las raíces. Se acuclilló, lo tomó con manos temblorosas y en ese momento escuchó un crujido detrás. Se giró de golpe. Nada. «¿Hay alguien ahí?», dijo en voz alta. Silencio. Miró al moño en su mano, luego al árbol. En la corteza había una marca, como si algo o alguien hubiese sido atado allí con fuerza. El aire se volvió más frío. Sintió la piel erizarse. «Basta, basta ya», se dijo, apretando el moño entre los dedos. Volvió al portón donde Bento la esperaba, inquieto, con el cuerpo tenso. Al verla, relinchó bajo,
casi como si preguntara: ¿Lo viste? Lucia lo acarició. Sí, Bento, lo vi, y ahora nadie me va a callar. Regresaron a casa sin prisa. Cuando llegó, sacó una caja vieja del armario. Ahí guardó el zapato, el moño y el dibujo. Cerró la tapa y la escondió bajo la cama. No tenía pruebas sólidas, pero su instinto y Bento le gritaban que no estaba equivocada. Esa noche preparó café con clavo, como hacía años no lo hacía. Se sentó junto a la ventana con la taza entre las manos, mirando el cielo sin estrellas. Si alguien dejó eso ahí, si una niña estuvo atada a ese árbol, murmuró, ¿dónde está ahora? Afuera Bento soltó otro relincho. No era de miedo, era como una llamada, y Lucia, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más fuerte que la soledad, una obligación. Tenía que hacer algo, aunque nadie más quisiera mirar, aunque la tomaran por loca, aunque fuera ella sola, con un caballo que gritaba lo que todos se negaban a oír. Lucia caminó con paso decidido hasta la pequeña cafetería del barrio. Llevaba en su bolsa el zapato rosa, el moño y el dibujo que había encontrado en el parque. Pensaba mostrárselos a alguien, a quien fuera, con tal de que la escucharan. Al entrar, el bullicio matutino disminuyó apenas. Varios vecinos la saludaron con un gesto breve, otros fingieron no verla. Se acercó a una mesa donde estaba don Edgar, el jubilado que siempre leía el diario con sus lentes bajados hasta la punta de la nariz. ¿Puedo sentarme un momento? Claro, Lucia, siéntese. ¿Todo bien? Ella puso los objetos sobre la mesa sin decir palabra. Edgar los miró con extrañeza. ¿Qué es esto? Los encontré ayer en el Parque São Miguel, justo en el árbol donde Bento no deja de mirar. No es basura, Edgar. Es de una niña. Algo pasó ahí. Él los tomó con cuidado. Se quedó en silencio unos segundos y luego dejó escapar un suspiro. Lucia, no sé qué decirle. Esto puede ser de cualquier parte. A veces los niños tiran cosas sin querer. Un zapato, un moño y un dibujo. Todo junto, justo en ese lugar, con marcas en el árbol como si alguien hubiera estado amarrado. A lo mejor fueron chavos jugando, ya ve cómo son ahora. Ella le arrebató los objetos con fuerza, guardándolos de nuevo. Tú también piensas que estoy inventando. Edgar se acomodó incómodo en su asiento, sin responder. Lucia se levantó y salió sin despedirse. No fue la única visita que hizo ese día. Habló con la señora Tere, con los hermanos Melo que siempre barrían la calle. Incluso fue hasta la farmacia para ver si alguien más había oído o visto algo raro. Nada. Todos con la misma cara. Una mezcla de pena y desinterés. Ya entrada la tarde, fue de nuevo a la delegación. Oficial Méndez, necesito hablar con usted. Paulo la vio desde su escritorio. Esta vez ni se levantó. Otra vez, doña Lucia. No vengo a perder el tiempo. Encontré pruebas. Un zapato de niña, un moño, un dibujo. Estaban donde mi caballo no deja de mirar. Hay marcas en el árbol. No es coincidencia. Paulo resopló. Se levantó con lentitud exagerada y caminó hacia ella. ¿Y quiere que organicemos un operativo por eso? ¿Por un moño y un zapato viejos? Quiero que manden a alguien a revisar bien el parque, a fondo. Mire, doña Lucia, no es por ofenderla, pero usted está sola. Tiene demasiado tiempo libre. No es la primera vez que viene con cosas así. Ya hasta los vecinos nos llamaron preocupados. Dicen que anda alterada. Lucia lo miró con rabia contenida. ¿Y si fuera su nieta oficial? ¿Le parecería exagerado? El comentario lo descolocó por un momento, pero recuperó rápido su postura. No se meta con mi familia. Entonces, haga su trabajo. Paulo se cruzó de brazos. Ya se lo dije, si no hay denuncia formal de desaparición, no hay razón para intervenir. Lo siento. Ella lo miró por unos segundos más, con una mezcla de decepción y furia, y se dio media vuelta. Salió a la calle con los ojos llenos de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Caminó hasta su casa con los puños apretados. Al llegar, Bento la estaba esperando en la entrada del establo.
Ella se acercó y lo abrazó del cuello, dejando que su frente descansara sobre el lomo tibio del animal. Nadie quiere ver, Bento, pero tú y yo sabemos que algo está mal, y no me voy a callar. Él relinchó bajo como si le respondiera. Esa noche, Lucia volvió a soñar con un llanto ahogado, perdido entre ramas, solo que esta vez el llanto venía con una palabra: mamá. Esa mañana, Lucia se levantó con los ojos pesados. Había dormido mal. Otra vez el mismo sueño, un llanto entre árboles, una palabra ahogada entre sollozos. Mamá encendió la estufa de gas y preparó café de olla. El aroma llenó la cocina como un viejo abrazo. Afuera, Bento pateaba el suelo con impaciencia, como si sintiera la inquietud que le subía por el pecho. Ya voy, murmuró Lucia, mientras se cubría con el rebozo. Caminó hasta el establo y abrió la puerta. Bento salió despacio, pero con los ojos alerta como si buscara algo invisible. Tranquilo, Bento, no vamos al parque hoy. Solo quiero estar contigo un rato. Ella se sentó en el borde del bebedero y el caballo se acercó, apoyando la cabeza en su hombro. Era un gesto raro. Nunca lo había hecho así. Lucia sonrió, acariciándole la frente con suavidad. ¿Sabes? Mi abuelo decía que los caballos veían más que nosotros, que sentían cosas que los humanos ya no podemos. Bento movió la oreja, atento, como si le escuchara con interés. Cuando yo era niña, teníamos un caballo que se llamaba Pardo. Era manso, pero a veces se plantaba y no quería dar ni un paso. Mi abuela decía que cuando eso pasaba era porque había algo que no debía verse. Lucia bajó la voz. Una vez, en una barranca, Pardo se negó a cruzar. Mi abuelo se enojó y lo quiso forzar. Pero la cuerda se rompió, y cuando fue solo, la tierra se hundió. Si el caballo lo seguía, se iba con todo y bestia. Cerró los ojos unos segundos, recordando los gritos, el polvo, el olor a tierra recién rota. Desde entonces, mi abuelo nunca volvió a dudar. Ni una sola vez. El viento sopló suave, moviendo el polvo y las hojas secas del patio. Bento bufó despacio y volvió a apoyar su cabeza en el hombro de Lucia. Yo te creo, Bento. No sé qué hay allá en ese parque, pero sé que tú lo viste, lo sentiste, y no fue cualquier cosa. En ese momento, Mora, la perra que siempre andaba suelta por el terreno, comenzó a ladrar hacia el camino que daba al monte. Pero no era su ladrido de juego, era uno seco, cortado, de alerta. Bento se tensó. Lucía se levantó de golpe. ¿Qué pasa, Mora? Corrió hacia donde la perra ladraba. No había nadie, solo ramas agitadas y el sonido de algo alejándose entre los árboles. ¿Quién anda ahí?, gritó, pero no obtuvo respuesta. Bento se acercó por detrás, relinchando bajo, como si quisiera avisarle algo. Lucía lo miró, con el pecho apretado. No fue el viento, ¿verdad? El caballo agitó la cabeza y volvió la mirada hacia el parque, aunque estaban a varias cuadras, como si su instinto no le permitiera olvidarlo. Lucia entendió en ese momento que esto no era solo una corazonada, era una señal, una advertencia. Volvió a su casa con paso lento, acariciando a Bento al pasar. Esa noche sacó del baúl una libreta vieja donde escribía cuando era joven. Comenzó a anotar todo, lo que encontró, lo que soñaba, lo que Bento hacía. No era solo para recordar, era para dejar constancia, porque sabía que algo se acercaba, algo más grande que ella, y si nadie quería escucharla ahora, al menos algún día tendrían cómo entender lo que pasó. Y todo empezaba con ese relincho que nadie quiso oír. El viento golpeaba las ventanas con fuerza, y las ramas del guamúchil viejo hacían crujidos secos como si alguien caminara entre ellas. Eran las 2 de la madrugada. Lucia no podía dormir. Otra vez el sueño, otra vez la voz. Mamá. Se levantó de la cama. Se puso el rebozo sobre los hombros y caminó descalza hasta la cocina. Sirvió un poco de café recalentado, pero no se lo tomó. Solo lo sostuvo entre las manos, mirando por la ventana. Entonces lo escuchó. Un sonido débil, casi imperceptible,
que venía desde lejos. Al principio pensó que era el viento, pero no, era una voz, un susurro, alguien pidiendo ayuda. Alguien dijo, «auxilio», dijo en voz alta, como para convencerse de que lo había oído bien. Se quedó quieta unos segundos. Luego escuchó de nuevo, «ayuda». Soltó la taza, que cayó al suelo y se hizo añicos. No lo pensó más. Tomó la linterna, metió el celular en el bolsillo, aunque dudaba que sirviera en esa zona, y salió con el corazón golpeándole el pecho. El camino hacia el parque estaba oscuro, solo con la luz intermitente de los faroles viejos. Bento relinchó desde el establo cuando la vio salir. «Quédate ahí», dijo sin voltearse. «No quiero que corras peligro». Al llegar al portón del Parque São Miguel, se detuvo. El mismo rechinido largo la recibió cuando empujó con cuidado el metal oxidado. Entró. Los árboles parecían más altos de noche, más pesados, como si cargaran secretos. Caminó con paso firme, aunque las piernas le temblaban. Alumbraba con la linterna a cada lado. Nada. Pero entonces otra vez, «ayuda, por favor». La voz venía del fondo del árbol grande. «Hola, ¿hay alguien ahí?», gritó, su voz quebrándose por el miedo. Corrió hacia el árbol, alumbrando el suelo. Entre las raíces vio algo. No era una persona, pero sí una prenda, un calcetín infantil, azul con puntitos blancos. Se agachó y lo tomó con manos temblorosas. Detrás de ella, algo crujió. Se giró en seco, apuntando con la linterna. Nada. Solo ramas y sombras. El viento volvió a soplar, esta vez más fuerte, y por un segundo juró ver una silueta pequeña entre los árboles. Corrió tras ella, tropezando con piedras y hojas, pero cuando llegó, no había nadie, solo oscuridad. Respiraba agitada, con la frente húmeda y los ojos abiertos de par en par. «Esto no puede ser producto de mi cabeza, no lo estoy inventando», susurró, más para no quebrarse que para convencerse. Se quedó ahí, en medio del parque, abrazando el calcetín, con la linterna apuntando al suelo. La voz ya no volvió. Todo se quedó en silencio, como si el parque se tragara los sonidos. Regresó a casa al amanecer, con los pies sucios, la ropa húmeda por el rocío y los ojos enrojecidos por el desvelo. Bento la esperaba despierto. Caminó hacia ella y se frotó contra su brazo. «Ya sé que me advertiste», le dijo, con un hilo de voz. Pero no podía quedarme sin hacer nada, no con esa voz, no con ese llanto. Guardó el calcetín junto a las otras cosas en la caja bajo la cama. Cerró la puerta con llave y se sentó en la cama, agotada. Algo o alguien estaba ahí afuera, pidiendo ayuda. Y Lucia, aunque nadie la creyera, no pensaba rendirse. Lucia alisó con cuidado el calcetín azul sobre la mesa. A su lado estaban el zapato rosa, el moño enredado y el dibujo infantil. Todo junto, formando una escena que gritaba lo que nadie quería oír. Respiró hondo y sacó fotos con su celular. Luego escribió en una hoja lo que había escuchado esa noche. Voz de niña pidiendo ayuda. Cerca del árbol, silueta, prenda encontrada. Lo firmó y lo metió todo en una carpeta. No iba a permitir que siguieran ignorando lo que estaba ocurriendo en ese parque. Caminó directo a la delegación, no con miedo, sino con rabia. Esa rabia tranquila que nace cuando el silencio ya no cabe en el cuerpo. Al entrar, encontró a Paulo Méndez en su escritorio, como siempre, con cara de fastidio permanente. Levantó la vista apenas al verla. «Doña Lucia, ¿otra vez usted?». Ella avanzó sin pedir permiso y puso la carpeta frente a él. «Estas son mis pruebas, fotos, objetos reales, todo lo encontré en el Parque São Miguel. No puede seguir negando que hay algo extraño ahí». Paulo la miró, entrecerrando los ojos. «¿Y ahora me trae una colección de basura vieja?». «¿Basura?». Lucia levantó la voz, su cuerpo entero tenso. «¿Le parece basura el zapato de una niña? El dibujo, el moño que alguien amarró a un árbol como si hubiera estado ahí por días».
Paulo se levantó de golpe. El ambiente en la sala cambió. Todos los presentes guardaron silencio. «Le voy a decir esto una sola vez», dijo con tono cortante. «Si vuelve a interrumpir una oficina pública con cuentos sin pruebas legales, voy a levantarle una denuncia por obstrucción y falsas acusaciones». Lucia no se movió. ¿Falsas? ¿Quiere decir que inventé la voz que escuché anoche? ¿O la ropa que encontré? Usted no ha ido ni una sola vez a revisar el lugar. «Porque no hay denuncia de desaparición en esa zona», gritó él, perdiendo la paciencia. «No tenemos recursos para perseguir fantasmas, señora. Si tanto le preocupa, vaya con los medios o con su cura del barrio. Pero aquí no nos haga perder el tiempo». La carpeta quedó arrumbada sobre el escritorio, ignorada como todas las otras veces. Lucia lo miró unos segundos. Su rabia ya no era fuego, era hielo. «Usted no me quiere escuchar, oficial, pero alguien más lo hará». Se dio la vuelta sin despedirse, con los hombros erguidos. Paulo murmuró algo entre dientes, pero ya no le importó. Esa misma tarde caminó hasta la parroquia. El padre Silvano la conocía desde hacía años. Le abrió la puerta con una sonrisa suave, pero en cuanto vio la expresión en su rostro, se puso serio. «Padre, necesito que me escuche. Ya no sé a quién acudir». Lo hizo sentarse. Le mostró los objetos. Le contó todo lo que había visto, oído, soñado. El padre guardó silencio largo rato, con la mirada clavada en el dibujo de la niña con vestido rojo. «Esto no es casualidad, Lucia. Y no creo que estés loca. Hay cosas que no se ven con los ojos, pero se sienten con el alma. Voy a ayudarte». Ella se quebró por primera vez en semanas. Dejó que las lágrimas salieran, limpias, sinceras. Ya no estaba sola. Afuera, el cielo se cubría de nubes pesadas, y en el establo, Bento pateaba el suelo con fuerza, como si también supiera que algo estaba por estallar. La noche cayó con un silencio extraño, de esos que pesan más que el aire. Lucia ya había cerrado todo, las ventanas, el portón, hasta la cortina del cuarto, pero no podía dormir. Algo la tenía inquieta. Afuera, el viento agitaba las ramas como si alguien caminara entre ellas. Mora, la perra, estaba escondida debajo de la mesa, temblando. No era normal. Ella solo actuaba así cuando sentía tormentas o miedo. «¿Qué tienes, niña?», le preguntó Lucia, agachándose para acariciarla. Pero Mora no reaccionó. Se quedó ahí, inmóvil. Fue entonces cuando escuchó el primer golpe, un sonido seco, fuerte, que venía del establo. Corrió hasta la puerta y la abrió sin pensarlo. El aire frío la golpeó en la cara. Otro ruido, un relincho. Y luego, el crujido metálico de la reja rompiéndose. «¡Bento!», gritó corriendo descalza por el patio. Cuando llegó al establo, la puerta estaba abierta de par en par, con las bisagras dobladas hacia afuera. Dentro, el bebedero estaba volcado y los amarres tirados en el suelo. El caballo no estaba. Lucía levantó la vista justo a tiempo para ver la silueta de Bento alejándose entre las sombras del camino, galopando como alma que lleva el diablo. «¡No! ¡Bento, regresa!». Corrió tras él unos metros, pero era inútil. El caballo ya había desaparecido entre la negrura. Volvió a casa, agarró la linterna y el celular y salió sin pensar en nada más. El corazón le latía con fuerza. No por el miedo de perderlo, sino porque sabía a dónde iba. Al llegar al Parque São Miguel, el portón oxidado estaba abierto. No empujado, abierto de par en par, como si alguien lo hubiera estado esperando. Adentro se escuchaban los cascos de Bento golpeando el suelo con desesperación. Lucía alumbró hacia el árbol grande y lo vio. El caballo daba vueltas alrededor, agitado, relinchando una y otra vez. Ella corrió hasta él. «Bento, tranquilo, aquí estoy». Pero el animal no se calmaba. Golpeaba el suelo con furia, mirando hacia una zona de arbustos espesos al costado del árbol. Lucia apuntó con la linterna. Entre las ramas algo brilló. Se acercó con paso lento. Su respiración era lo único que oía, y entonces lo vio.
Una bolsa plástica negra, arrugada, mal escondida, abrió la boca sin poder emitir sonido. Dio un paso más. El olor era fuerte, pero no a muerte, a encierro, a humedad. Se agachó y tocó la bolsa. Algo se movió dentro. «¿Hola?», dijo apenas con un susurro. «¿Hay alguien ahí?». Y entonces un gemido. Su cuerpo entero se congeló. «¡Dios mío!», susurró, temblando. Lucia retrocedió corriendo hacia Bento y sacó el celular, marcando al número de emergencias con dedos temblorosos. «Encontré algo. En el Parque São Miguel. Hay alguien vivo aquí. Una niña, creo. Rápido, por favor. Vengan ya». Colgó sin esperar respuesta. Se acercó de nuevo a la bolsa con lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «Todo va a estar bien, mi amor. Ya te encontramos. No estás sola». Bento relinchó otra vez, más suave, como si también hablara, y Lucia, con el alma sacudida, supo que ese caballo había visto lo que nadie más quiso mirar, y que su grito había salvado una vida. ¿Qué hace que un caballo ataque a la policía en plena madrugada? ¿Qué pudo ver o sentir para lanzarse con furia contra una patrulla como si quisiera despertar a toda la ciudad? Todo comenzó con un estruendo metálico que sacudió el silencio del barrio. Eran las 4 de la mañana cuando el grito de un motor estrellado y el relincho salvaje de Bento rompieron la calma. Los vecinos salieron en bata, asomándose desde puertas y ventanas. Algunos con celulares en la mano, grabando. Otros con el corazón encogido, sin entender nada. La patrulla 213 de la Policía Municipal estaba estacionada justo frente a la entrada del Parque São Miguel. Dentro, 2 agentes dormitaban mientras escuchaban la radio. No esperaban nada. Era una noche más. Hasta que Bento apareció corriendo a toda velocidad desde la esquina. No se detuvo. No dudó. Con el cuerpo firme y los ojos encendidos, embistió con todas sus fuerzas la parte lateral del vehículo. El golpe fue seco, brutal, como si el metal se quejara al ser forzado a ceder. «¿Qué demonios fue eso?», gritó uno de los policías, saliendo a trompicones del auto. El otro apuntó con la linterna y vio al caballo con espuma en la boca, golpeando el suelo como un toro antes de embestir de nuevo. «Es un caballo, un maldito caballo». La escena era tan surreal que ninguno de los dos supo reaccionar de inmediato. Solo después de que Bento lanzó otro relincho, esta vez apuntando directo al parque, entendieron que no se trataba de un animal fuera de control. Era una alerta. En minutos llegaron más patrullas, ambulancias y curiosos. Lucia, que ya venía corriendo desde su casa, empapada de sudor y con los ojos desorbitados, llegó justo cuando los agentes intentaban acorralar a Bento. «No lo toquen, no lo encierren. Él los trajo aquí por una razón», gritó, abriéndose paso entre los curiosos. «Señora, apártese, este animal es peligroso». «No, él encontró algo. Justo ahí dentro, en el parque». La tensión subió. Uno de los agentes quiso acercarse con una cuerda, pero Bento lo esquivó, retrocediendo solo para volver a relinchar con más fuerza. Lucia se lanzó al frente. «Escúchenlo, por el amor de Dios. No está atacando porque sí. Hay una niña allá dentro. Está viva». Un silencio se hizo. Todos miraron a la entrada del parque, donde la oscuridad seguía espesa, como un secreto esperando ser revelado. El oficial Paulo Méndez apareció entre los recién llegados. Venía furioso, con el uniforme desaliñado y la cara descompuesta por el sueño interrumpido. «¿Qué carajos está pasando aquí?», gritó. «Usted», le dijo Lucia caminando directo hacia él. «Yo se lo advertí. Le dije que había algo allá dentro y no me creyó». Paulo trató de ignorarla, pero uno de los agentes lo detuvo. «Jefe, hay una denuncia urgente. La señora dice que hay una menor en el parque. ¿Y el caballo? Bueno, es lo más raro que he visto, pero mire eso». Bento estaba parado firme, mirando hacia el fondo del parque, con las orejas alertas y el cuerpo tenso como cuerda de violín. No parecía agitado, parecía esperando, como si supiera que por fin lo iban a seguir. Paulo frunció el ceño. «Que entren 2.
Revisen el área, lleven linternas. 2 agentes se adentraron en el parque. La multitud contenía la respiración. Pasaron segundos eternos, y entonces uno de los oficiales gritó desde dentro: «¡Aquí hay algo! ¡Necesitamos apoyo médico ya!». Todo estalló en gritos, luces, movimiento. Lucia cayó de rodillas, con las manos temblorosas, mientras los paramédicos corrían con camillas. Entre los árboles sacaron a una niña pequeña, envuelta en una cobija, apenas consciente, con los ojos abiertos pero sin fuerza. Bento relinchó una última vez. Esta vez no fue un grito de alerta, fue un suspiro. Lucía caminó hasta la camilla, con las lágrimas ya corriendo libremente por sus mejillas. «¿Cómo se llama?», le preguntó uno de los médicos. «No lo sé», dijo Lucia, tocando la frente de la niña. «Pero la hemos estado buscando desde hace mucho, aunque no lo sabíamos». Paulo, de pie a un lado, no dijo nada. Solo miraba al suelo, derrotado, tragándose el orgullo como cuchillo. La multitud aplaudió. Algunos lloraban, otros solo observaban conmovidos por lo imposible que acababan de presenciar, y en medio de todo, un caballo, cubierto de sudor, con el lomo herido por el impacto, se convirtió, sin proponérselo, en el grito que la ciudad ignoró, y que al fin fue escuchado. Los 2 agentes caminaron con linternas en alto, abriéndose paso entre la maleza espesa del Parque São Miguel. El aire estaba denso, saturado de humedad y silencio. El foco de la linterna temblaba con cada paso, iluminando pedazos de lo que parecía un lugar olvidado por todos, menos por la muerte. «Aquí es donde el caballo se detuvo», dijo uno, apuntando al árbol del fondo. «Ahí está la tierra removida». Se agacharon entre raíces expuestas y montículos desordenados. Fue entonces cuando vieron la bolsa negra. No estaba enterrada, solo cubierta con hojas y ramas mal puestas, como si alguien hubiera querido ocultarla a toda prisa. El oficial más joven se quedó helado. «¿Eso se movió?». Su compañero no respondió. Ya se había arrodillado, rasgando la bolsa con las manos. «Aquí hay alguien, está viva, pidan ambulancia ya». Desde fuera del parque, los gritos se alzaron. La radio crepitó con órdenes, pasos corrieron hacia adentro. Bento, desde la entrada, lanzó un relincho que pareció atravesar todo el monte. Lucia vio cuando sacaron a la niña. La llevaban en brazos, envuelta en una cobija sucia, pequeña, frágil, con el cabello enmarañado y los ojos apenas abiertos. Sus labios estaban partidos y sus muñecas mostraban marcas de amarre. Aún así, respiraba. La gente alrededor se quedó en silencio. Nadie podía decir una palabra. El momento era demasiado sagrado para romperlo con ruido. Una mujer mayor se persignó en voz baja. «¡Santo Dios!». Los paramédicos se acercaron corriendo, colocaron a la niña en la camilla y comenzaron a revisar sus signos vitales. «Está deshidratada, hipotérmica, pero está viva», dijo uno de ellos, casi sin creérselo. Lucía se acercó despacio. La niña giró levemente la cabeza hacia ella como si ya la conociera, como si, desde aquel primer lamento en la noche, hubieran estado conectadas. «Ya estás a salvo, mi niña», susurró Lucia. «Ya estás aquí». En medio del movimiento, Paulo Méndez se mantenía al margen. Su rostro estaba pálido, sus ojos perdidos. Había ignorado las advertencias. Había callado a Lucia. Y ahora, una niña viva había sido rescatada gracias a un caballo y una mujer a la que nadie quiso creer. Un agente joven se le acercó. «¿Quiere que cerremos el perímetro, jefe?». Paulo apenas reaccionó. Sí, cierren todo. Llamen a criminalística». Miró a Lucía desde lejos. Por primera vez, sin soberbia, solo con vergüenza. Ella lo sostuvo con la mirada. No había odio, no había reclamo, solo una verdad que ya no podía negarse. Las noticias no tardaron en correr. Vecinos que antes se burlaban, ahora murmuraban entre ellos, incapaces de procesar lo ocurrido. Doña Marina se acercó con pasos lentos. «Lucia, yo
Lo siento, nadie creyó en ti. Yo tampoco. No vine a buscar que me creyeran, Marina. Vine porque sentí que no tenía derecho a quedarme callada. ¿Y cómo supiste? Lucía miró hacia Bento, que ahora descansaba junto a un árbol, agotado pero en paz. Yo no supe nada. Él sí. Yo solo escuché lo que me estaba diciendo. En el hospital, la niña fue ingresada bajo observación. Nadie sabía su nombre. No tenía identificación. Estaba demasiado débil para hablar, pero cuando la enfermera le preguntó si quería agua, ella solo dijo una palabra en un hilo de voz: caballo. Lucía, al escuchar eso desde la puerta, cerró los ojos. No necesitaba más confirmación. La conexión era real. Había sido real desde el primer relincho, desde la primera mirada, y aunque no supiera aún quién era esa niña, ni de dónde venía, ya no estaba sola. Ni ella, ni Lucia. Al amanecer, la noticia ya estaba en todos lados. Niña rescatada viva en parque abandonado gracias a un caballo. El grito que la ciudad ignoró, escuchado por un animal. Bento, el caballo que salvó una vida. Las imágenes recorrieron redes sociales, noticieros locales y hasta llegaron a la televisión nacional. El video de Bento embistiendo la patrulla se volvió viral. Lucía, captada por una vecina mientras abrazaba a la niña junto a los paramédicos, se convirtió en un símbolo inesperado. Los periodistas empezaron a llegar al barrio como moscas atraídas por la luz. Querían entrevistas, querían saber qué sintió, cómo supo, por qué no se rindió. Lucia, abrumada, no sabía cómo responderles. No hice nada especial, solo escuché a Bento. Él fue quien supo desde el principio. Doña Marina apareció con una charola de pan dulce una mañana. Te lo traigo calientito. Es lo menos que puedo hacer después de cómo te tratamos. Lucia la aceptó con una sonrisa tenue. No lo hice para que me agradecieran, Marina. Lo hice porque no podía quedarme sin hacer nada. Sí, pero aún así lo hiciste tú, y nadie más. Con los días, los vecinos empezaron a pasar por su casa con otras actitudes. Ya no la evitaban, querían saludarla. Algunos le dejaban verduras, otros simplemente le agradecían. Incluso los niños del barrio, antes distraídos con sus celulares, ahora se asomaban por las rejas solo para ver a Bento. ¿Él fue el caballo héroe? Sí, él, decía Lucia, acariciándolo con cariño. Pero no le gusta que lo llamen así. Él solo quería que alguien escuchara. En la alcaldía el asunto ya había escalado. El jefe de policía fue citado por la prensa. La negligencia de la comisaría había quedado expuesta. Y Paulo Méndez, suspendido de manera indefinida. La investigación sobre la niña rescatada tomó fuerza. Aún no hablaba mucho, pero con los primeros gestos y dibujos, la fiscalía empezó a conectar su caso con otros reportes de desapariciones en la región. La ciudad, sacudida, comenzó a preguntarse cuántas veces había ignorado otros gritos. El Parque São Miguel fue acordonado y luego intervenido por el municipio. Anunciaron que lo convertirían en un espacio seguro para la comunidad. Iban a renombrarlo Parque Bento. Lucía seguía visitando a la niña en el hospital, aunque no era familiar. La pequeña ya respondía con gestos más claros, y una tarde, mientras Lucia le hablaba del campo y de los animales, la niña le tomó la mano. ¿Me puedo quedar contigo? La pregunta cayó como piedra en el pecho de Lucia. No supo qué decir. No tenía respuesta rápida. No tenía una casa lista, ni permisos legales, ni nada. Solo un corazón lleno de amor y un caballo que de alguna forma ya la había adoptado también. Vamos a ver qué se puede hacer, mi cielo. Lo importante es que ahora estás aquí. Una noche, ya de regreso en casa, Lucia se sentó frente al establo. Bento rumiaba tranquilo bajo la luz de la luna. ¿Tú sabías que esto iba a pasar?, le preguntó en voz baja. ¿Sabías que ella estaba allá? El caballo solo levantó la cabeza y la miró como siempre, con esa profundidad imposible de explicar. Y en ese silencio, ella comprendió que su vida había cambiado para siempre. La mujer invisible,
La del rebozo y los animales rescatados ahora era el centro de una historia que nadie podía ignorar. Y todo comenzó con un relincho que la ciudad no quiso oír. La mañana llegó con el murmullo de cámaras y micrófonos fuera del hospital. La pequeña, que hasta ayer solo había sido la niña del Parque São Miguel, ahora tenía un nombre: Clara. Los documentos policiales mostraban su ficha de desaparición, fechada apenas hace 3 días. Los padres, visiblemente agotados, aguardaban en una sala contigua. Cuando vieron a Lucia acercarse, la madre rompió a llorar. «Gracias por salvarla», susurró entre sollozos. «No sé qué habría pasado si no se hubieran dado cuenta». Lucia apenas pudo responder. Su corazón latía con fuerza, tan fuerte que creía que la niña podía escucharlo. Clara la miraba débil, pero con ojos claros, como preguntando: «¿Por qué tú?». Los investigadores tomaron fotos, hicieron preguntas. Lucia dio su testimonio. Mencionó el zapato, el moño, el calcetín y cómo Bento había insistido en ir al parque. Esa tarde, los reporteros ya hablaban del caballo héroe y del silencio que la ciudad ignoró. La fiscalía abrió una causa criminal con impacto nacional. Un equipo forense inspeccionó el parque, recogió restos de tela, huellas entre raíces, restos de cuerdas envejecidas. La prensa lo llamaba el caso Clara. Las autoridades anunciaron detenciones próximas. Paulo Méndez, suspendido, tuvo que declarar. Se convirtió en símbolo de negligencia. En la comisaría, los agentes murmuraban: «¿Cómo no lo vimos?». Mientras tanto, Luca, el padre de Clara, le pedía a Lucia que no saliera en los medios. «No quiero que esta niña termine siendo un espectáculo», le dijo. «Quiero que sea solo mi hija otra vez». Lucia entendió y bajó la mirada. Se había convertido en símbolo, sí, pero su único deseo era sencillo: que Clara sanara. Un día, la fiscal presentó datos nuevos. La bolsa donde estaba Clara tenía una marca de fábrica poco común. Esa marca vinculaba el caso con otra desaparición reciente en un municipio vecino. Esto escaló lo que parecía un rescate local a una red criminal. Los titulares gritaban: «Tráfico infantil al descubierto», «Una ciudad que ignoró los gritos». Lucía se quedó leyendo una de esas notas en la sala de espera del hospital. El famoso brillo del reconocimiento no la tocaba. Sentía algo distinto, culpa contenida. «¿Y si hubieras llegado tarde?», le dijo la madre de Clara, apoyando una mano temblorosa sobre su hombro. «No llegué sola», respondió Lucia. «Él también fue conmigo». Miró a Bento, que pastaba tranquilo detrás del vidrio. Bento vio lo que otros no quisieron ver. La noche anterior, Lucia apenas durmió. Pensaba en Clara, en la red, en la ciudad que había mirado para otro lado. Se sentó frente al establo, en la penumbra, con el viento calmado. Bento levantó la cabeza al ver su silueta. Lucia le acarició la crin. «Todo esto es más grande de lo que imaginé», murmuró. «Y no podemos soltarnos ahora». El caballo relinchó suave, como si respondiera: «Sé que estás conmigo». En ese momento, ella comprendió que su vida ya no sería la misma. Ya no era la señora mayor con animales. Era alguien que había despertado algo que estaba dormido en la ciudad, y aunque el camino fuera peligroso, no podía dar marcha atrás. Era una mañana gris cuando los investigadores de la fiscalía entraron a la pequeña oficina improvisada en el hospital donde estaba Clara. Sobre la mesa estaba el zapato rosa, el moño enredado en raíces y el calcetín azul que Lucia había encontrado. También una grabación de audio con el relincho de Bento junto a la reja del parque. El fiscal mayor, la agente de infancia y un perito se arrodillaron sobre los objetos. La agente indicó con el dedo: «Estos artículos no son al azar». El moño coincide con una prenda que se reportó como parte de un paquete para menores encontradas hace 6 meses en una red de tráfico. El fiscal aspiró por la nariz. «Entonces, esto implica que no fue un secuestro aislado».
Esto forma parte de algo mayor. Lucia se quedó al margen, con Bento relinchando fuera, en el estacionamiento del hospital. Su caballo, pálido de luz, la miraba como si supiera lo que acababan de descubrir. El fiscal recogió el zapato y lo sostuvo frente al perito. «Colega, necesito que este calce con los informes de rutas de tráfico infantil que estamos investigando». La agente añadió: «Y tenemos huellas, restos de cuerdas, marcas bajo las raíces del árbol. Todo coincide con un patrón». Lucia se quedó en silencio. Su corazón latía tan fuerte que creía que el eco lo escuchaba alguien más. «Gracias», susurró. «Estoy lista para ayudar en lo que haga falta». Horas más tarde, la atención se dirigió a la estación de policía. El uniforme de Paulo Méndez tenía arrugas que no se quitaban con lacre ni con orgullo. El comisario lo llamó al despacho. Las cámaras de la comisión interna ya lo esperaban. El jefe de policía habló con voz grave. «Señor Méndez, las investigaciones preliminares muestran que hubo al menos 3 denuncias no atendidas en esta circunscripción que podrían estar relacionadas con la red. ¿Por qué no actuó?» Paulo tragó saliva. Sus ojos esquivaron el rostro del jefe. Yo estaba atendiendo otros casos, señor», balbuceó. «¿Y uno de esos otros casos era ignorar un caballo que embistió una patrulla? ¿O una mujer mayor que apareció con pruebas?» El jefe se inclinó. «Usted tiene horas para presentar informe completo antes de que lo suspendamos por negligencia grave». Mientras salía del despacho, Paulo vio su imagen reflejada en la ventana. Un hombre mayor, sin respuestas. Su silencio era un grito que le recordaba todo lo que no hizo. Lucia, en otra sala, se enteró del procedimiento interno. No hubo satisfacción en su rostro, más bien un peso menos. Al fin, alguien daba pasos, y Bento, afuera, golpeaba suavemente el suelo como si celebrara. El martes, una asamblea improvisada tuvo lugar en la plaza del barrio. Las sillas plásticas estaban alineadas frente a una pantalla grande. En el escenario improvisado, el alcalde y la fiscal presentaron la situación del caso Clara. La gente murmuraba: «¿Cómo puede pasar esto en nuestra ciudad?». Una mujer de 70 años se levantó y dijo: «Yo barría esta calle desde 30 años. Nunca imaginé que escucharía que un caballo fuera el que gritara por nosotras». Un niño pequeño levantó la mano. «¿El caballo es héroe?». Lucia se levantó para responder: «No soy yo la heroína, él, y ustedes también, porque ahora sabemos que mirar hacia otro lado no nos protege». Una ola de aplausos recorrió la plaza. Y en mitad del público, Bento pastaba cerca del escenario, su crin al viento, sus ojos brillando. El Parque São Miguel fue acordonado oficialmente. El alcalde anunció: «Este espacio será intervenido, no más abandono, no más silencio. Aquí la vida importa». La multitud vitoreó. Lucia sintió que algo cambió en su barrio, pero también supo que el camino apenas empezaba. Aquella noche, Lucia se sentó en el porche. Bento estaba atado cerca, comiendo heno. Las luces del barrio parpadeaban. Ella miró a su caballo y le acarició la frente. «Mañana entrarán al parque con equipo completo. ¿Estás listo?». Bento relinchó bajo. «Gracias por todo». Y mientras el viento traía un olor a lluvia lejana, Lucia se preparó. Sabía que la red oculta no se desmantelaría de la noche a la mañana, que muchos hilos aún estaban tensos en las sombras. Pero tenía algo que antes no tenía: respaldo, justicia, comunidad y un caballo que la había acompañado cuando nadie más lo hizo. El silencio de la noche se volvió un pacto. No volverían a ignorar otro grito. Y aunque el final aún no se veía claro, el primer golpe había sido dado. Clara llegó a la casa de Lucia en silencio. Los servicios sociales permitieron que por unos días se quedara con ella bajo custodia temporal mientras avanzaban los trámites y se evaluaban a posibles familiares. No tenía hermanos, su madre biológica estaba en tratamiento psiquiátrico, el padre desaparecido.
Lucía la recibió en la puerta, con la misma ternura con la que recoge a los animales heridos que encuentra por el camino. «No tienes que decir nada, mi niña», le dijo con voz suave. «Aquí estás segura». Clara miró a su alrededor. La casa sencilla, el aroma a pan tostado, la radio encendida a bajo volumen. Era un mundo distinto al que había conocido. Se aferró al borde de su mochila desgastada como si de eso dependiera su respiración. Bento la miró desde el establo. Cuando la vio, relinchó una sola vez, suave, como si saludara. La niña, por primera vez en días, sonrió. El primer día pasó en silencio. Clara no hablaba, solo seguía a Lucia con los ojos. No comía sola, esperaba a que Lucia la invitara. Dormía con la lámpara encendida y la puerta abierta. La segunda noche, mientras Lucía barría el patio, Clara se acercó. «¿El caballo tiene miedo?». Lucia se detuvo en seco. Esa era su primera frase completa desde el hospital. «¿Bento?». «No, él no tiene miedo, solo está atento, como tú». Clara asintió despacio y se sentó en el suelo. «Yo sí tengo». Lucia dejó la escoba. Se sentó a su lado sin hablar. Le acarició el cabello con movimientos lentos, sabiendo que no debía decir nada más. Las palabras, a veces, solo estorban cuando el corazón aún está sanando. A los pocos días, Clara ya iba sola al establo. Bento la recibía moviendo la cabeza, dejando que ella le tocara el hocico sin resistencia. Lucia observaba desde la ventana sin interrumpir. Una tarde, Clara se quedó dormida recostada en el costado del caballo. Lucia salió con una cobija, la cubrió y se sentó cerca. «Ese caballo tiene alma de viejo sabio», murmuró para sí. Cuando Clara despertó, dijo algo que la dejó helada. «Él me encontró, ¿verdad?». Lucia no supo cómo responder, solo le tomó la mano. «Él te escuchó cuando nadie más quiso hacerlo». Una mañana, mientras Lucia cocinaba, Clara entró corriendo, con el rostro pálido. El hombre del auto lo vi allá afuera. Lucia soltó el sartén, corrió a abrazarla, la llevó dentro y cerró puertas y ventanas. No había ningún auto, ningún hombre, solo un recuerdo disfrazado de presente. Lucia la abrazó fuerte sintiendo su cuerpo temblar. «Estás a salvo, mi amor. Nadie va a hacerte daño». «Bento y yo estamos aquí». Clara rompió en llanto. Fue la primera vez que se permitió llorar de verdad. No un sollozo contenido, un llanto hondo, visceral. Lucia no dijo nada, solo la sostuvo, como una madre sostiene a su hija cuando el mundo ha sido injusto. Los días pasaron con menos miedo, más palabras, más risas suaves. Clara aprendió a cepillar a Bento, a recoger huevos del gallinero, a cuidar de Mora, que ahora dormía a sus pies todas las noches. Lucia, por su parte, volvió a sentir algo que no había sentido en años: compañía verdadera, no la de la costumbre, la de un alma que te necesita. Una noche, Clara, ya con los ojos casi cerrados, susurró desde su cama: «Lucia, ¿te puedo decir mamá?». El corazón de Lucia se detuvo un segundo, y luego latió con fuerza, como cuando era joven y sus hijos aún vivían con ella. «Claro que sí, mi amor, puedes llamarme como tú quieras». Y en ese instante, ambas supieron que algo se había curado en ellas. No del todo, no para siempre, pero lo suficiente para volver a empezar, juntas. El patio de Lucia volvió a oler a café recién hecho y pan dulce, pero esta vez no era solo para ella. Clara corría con Mora entre las plantas, riendo a carcajadas, mientras Bento, desde su lugar bajo el guamúchil, los observaba con esa calma sabia que parecía de otro tiempo. La casa ya no se sentía pesada. No era el rincón triste de una mujer sola. Era un hogar. Doña Marina llegó una mañana con un paquete de tamales y una mirada distinta. «¿Puedo pasar?». Lucia sonrió. «Claro, ya es hora de que vuelvas a traer chisme». Ambas rieron. La tensión del pasado parecía haberse derretido. «Te ves distinta, Lucia, como si hubieras vuelto a nacer». «No nací, Marina, solo recordé quién era». Esa misma semana, la iglesia del barrio,
Organizó una reunión de mujeres mayores. Se llamó Voces que Importan. El padre Silvano invitó a Lucia a hablar. Ella dudó. No le gustaban las multitudes ni los reflectores, pero Clara le tomó la mano. ¿Y si hay otra niña allá afuera, esperando que tú hables? Eso bastó. Esa tarde, el salón parroquial se llenó de mujeres con arrugas, miradas profundas y muchas historias guardadas. Lucia subió al pequeño escenario. No llevó papeles, solo habló. No vine a decirles que hagan algo extraordinario. Solo quiero que escuchen. A sus nietas, a sus vecinas, a sus animales, a ustedes mismas. A veces la vida grita y una piensa que es solo el viento. Cuando terminó, hubo silencio. Luego, aplausos lentos pero sinceros. Una mujer del fondo se levantó. Yo también vi cosas raras en mi calle, pero nunca supe a quién contarlas. Ahora sé que no estaba loca. Y otra, gracias, Lucia, por recordarnos que aún servimos, que aún podemos cambiar algo. Los fines de semana, la casa de Lucia se transformó en un punto de encuentro. Llegaban vecinas con sus nietos, mujeres solas con ganas de conversar, incluso adolescentes curiosos por ver al caballo héroe. Clara preparaba limonada, Lucia horneaba pan casero y Bento recibía a los visitantes como un guardián paciente. Una tarde, un grupo de señoras mayores se acercó a Lucia. Queremos ayudar, no sabemos mucho, pero podemos tejer, cocinar, cuidar niños. ¿Ayudar en qué? En lo que sea, en lo que tú digas. Esta casa es más que una casa, es una señal. Y así nació, sin nombre oficial, un pequeño grupo de mujeres que se reunían cada semana para hacer algo por el barrio. Desde vigilar a la salida de las escuelas hasta acompañar a otras mujeres al médico, porque si una pudo, todas podían. Una noche tranquila, Lucia se sentó con Clara en el porche. Bento dormía cerca. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. ¿Sabes?, dijo Clara. Antes de que me encontraras, yo soñaba que volaba, pero ahora sueño que planto árboles. Lucia sonrió. Eso es porque ya tienes raíces, mi niña, ya sabes dónde crecer. Miró a su alrededor, a su casa viva, a su comunidad despierta, a su caballo tranquilo, y se permitió pensar algo que hacía años no pensaba. Estoy completa, no perfecta, no sin heridas, pero sí entera, y eso para ella ya era milagro suficiente. La trabajadora social llegó una mañana cualquiera, con una carpeta en mano y una expresión amable pero firme. Lucia lo supo en cuanto la vio cruzar el portón. Algo iba a cambiar. Lucia, ya encontraron a la familia adecuada para Clara. La frase fue suave, casi un suspiro, pero dentro de Lucia fue un trueno seco. ¿Cuándo? El viernes. Ellos ya la conocieron. Es una pareja de docentes. Viven a 1 hora de aquí. Tienen una casa con jardín y muchas ganas de darle una vida nueva. Lucia asintió en silencio. No preguntó más. No era necesario. Sabía que ese día llegaría. Solo no esperaba que doliera tan pronto. Desde dentro de la casa, Clara salió descalza, con los pies polvosos y la cara iluminada. ¿Quién vino, Lucia? Lucia tragó saliva antes de responder. Vino alguien que te quiere mucho y quiere darte un hogar. Los días siguientes se vivieron con una mezcla extraña de ternura y vacío anticipado. Lucia preparaba los desayunos más completos, contaba historias más largas, dejaba que Clara durmiera con ella cuando el miedo regresaba en la noche. Clara, por su parte, se aferraba más a cada gesto. Cada abrazo, cada palabra, cada paseo con Bento, sabiendo, aunque no lo decía, que todo cambiaría pronto. Una noche, mientras Lucia cepillaba su cabello frente al espejo, Clara habló con voz pequeña. ¿Y si no me quieren como tú? Lucia se agachó a su altura. Van a quererte, mucho, pero si un día sientes que no, aquí siempre va a estar tu lugar. Clara asintió, con lágrimas contenidas. Y por primera vez la llamó mamá sin miedo, sin susurro. Te voy a extrañar, mamá. Lucia apretó los labios.
No podía llorar frente a ella, no ahora. Y yo a ti, mi amor. Pero el amor no se va con las despedidas, se queda. El viernes amaneció con un cielo claro, pero el corazón de Lucía tenía nubes pesadas. Preparó el desayuno sin apuro. Le puso a Clara su vestido favorito. Le trenzó el cabello con paciencia. Todo debía ser perfecto. La camioneta de la familia llegó puntual. Una mujer bajó con una sonrisa cálida y nerviosa. Un hombre extendió la mano con respeto. Gracias, señora Lucia, por todo. Ella solo asintió. No tenía palabras que fueran suficientes. Clara se acercó a Bento, le dio un beso en el hocico y le susurró algo que nadie oyó. Después abrazó a Mora, que se pegó a ella como si supiera lo que pasaba. Por último, abrazó a Lucia, no con fuerza, sino con el corazón entero. Te voy a escribir cartas. Te las voy a esperar. Subió a la camioneta. La puerta se cerró. El motor arrancó. Lucia no se movió. Solo se quedó ahí, viendo cómo se alejaba el auto hasta volverse un punto en el camino. Esa noche, la casa estuvo en silencio. Mora no ladró. Bento no relinchó. Y Lucía lloró. Pero no por tristeza. Era otra cosa. Era una mezcla de dolor y paz. Como cuando uno ve partir a alguien sabiendo que está yendo hacia algo mejor. Se sentó en el porche, sola, con una taza entre las manos. Miró al cielo y habló al aire. Gracias por llegar a mí, Clara. Gracias por dejarme ser tu mamá por un ratito. Y aunque el patio estaba vacío, ella sintió una voz suave responder desde adentro. Gracias por escucharme, mamá. Entonces supo que había hecho lo correcto, que lo suyo no fue una casualidad ni un acto de heroísmo. Fue amor, del que salva, del que no necesita quedarse para ser eterno. El Parque São Miguel, que durante años fue sinónimo de abandono y peligro, comenzó a cambiar. La maleza fue removida. Las bancas rotas fueron reemplazadas por nuevas de madera clara. Se colocaron faroles que, por primera vez en décadas, encendieron sus luces todas las noches. Ya no había basura, ni árboles con marcas de descuido, solo tierra nueva, flores sembradas por voluntarias del barrio y un aire distinto, más limpio, más vivo. Pero lo que más conmovió a la comunidad fue lo que colocaron en el centro del parque, una estructura sencilla de piedra clara con una placa metálica que decía: a Bento, el centinela que escuchó lo que todos ignoramos. Gracias por abrirnos los ojos. La inauguración fue una tarde templada, con cielo despejado. Lucia, vestida con su blusa blanca bordada, fue invitada al frente junto a Bento, quien, sin necesidad de rienda ni montura, caminó con paso seguro entre la multitud que lo aplaudía. El alcalde subió al pequeño templete de madera improvisado. Agradeció a todos, habló de justicia, de comunidad, de futuro. Luego le cedió el micrófono a Lucia. Ella no lo esperaba, no tenía palabras escritas. Solo su voz, aún vibrante, aún firme. Yo no vengo a hablar como heroína porque no lo soy. Vengo como alguien que aprendió a escuchar. A veces no hace falta gritar para ser escuchado. A veces quien más sabe, no habla. Hizo una pausa, mirando a Bento. Este caballo me enseñó que los gritos también pueden venir en forma de relincho, que cuando el instinto toca la puerta, una tiene que abrirla. La gente aplaudió, algunos lloraban, muchos, por dentro, se arrepentían de no haber creído antes. Bento se convirtió, sin que él lo supiera, en un símbolo. Las escuelas trajeron niños al parque para contar su historia. Algunos lo dibujaban, otros escribían cuentos inspirados en su valentía. Hubo quienes, incluso, propusieron una escultura en su honor. Pero Lucia, fiel a su esencia, se negó. Él no necesita estatuas, necesita respeto y libertad. Así que Bento siguió viviendo como siempre, libre en el terreno de Lucia, rodeado de árboles, gallinas y la perra Mora que lo seguía como sombra. Sin cadenas, sin adornos, solo con la dignidad de quien salvó una vida con lo único que tenía, su instinto. Un mes después de la restauración del parque, Clara volvió.
Llegó acompañada de su nueva madre, ya más alta, más fuerte. Llevaba una flor en la mano y una sonrisa que no tenía miedo. «¿Podemos pasar a ver a Bento?». Lucia la abrazó con fuerza. Sintió que el tiempo no había pasado, o tal vez que había pasado justo como debía. Bento se acercó despacio, reconociendo su voz. Clara lo acarició con ternura, sin hablar, y luego puso la flor frente a sus patas. «Gracias por encontrarme», susurró. Y aunque nadie más lo oyó, Lucia juraría que Bento respondió con un leve resoplido, como si también lo recordara todo. Esa noche, Lucia se quedó sola en el patio, mirando la luna llena. Bento dormía tranquilo, y Mora roncaba en la alfombra. Todo estaba en calma, pero no era el silencio de antes. No el que pesaba como soledad. Era un silencio lleno de historia, de gratitud, de paz. Y Lucia, sentada en su mecedora, pensó en cómo un caballo cambió una ciudad entera. No con fuerza, no con palabras, sino con algo más simple, con la voluntad de no callar lo que el mundo ignoraba. El sol bajaba despacio detrás del monte, pintando de oro las copas de los árboles. Lucía se sentó en su silla de mimbre, esa misma que por años fue testigo de silencios pesados, de mañanas sin respuestas. Pero esta vez no estaba sola. Bento se acomodó a su lado, tranquilo, con la cabeza baja y los ojos cerrados, como si también disfrutara de esa paz tan ganada. En la mesa, una taza de café tibio. En la radio, boleros suaves flotando en el aire. Lucia respiró hondo. «¿Qué vueltas da la vida, no, Bento?». El caballo no respondió, pero su cuerpo inmóvil era suficiente. Ya no necesitaban palabras para entenderse. Lucia alzó la vista hacia el camino de tierra, ese mismo por donde Clara corrió alguna vez, descalza, con una mochila rota en la espalda. Ese donde Bento huyó en la madrugada, guiado por un instinto que ella jamás entendería del todo. Todo estaba igual, y a la vez todo había cambiado. Su mirada se detuvo en el guamúchil del fondo. Recordó cuando pensó que estaba loca, cuando gritaba sola en la comisaría, cuando nadie quería escucharla, y sin embargo, ahí estaba, más fuerte, más plena, no porque ganara, sino porque no se rindió. «Yo también tuve miedo, ¿sabes?», le dijo a Bento, «pero el miedo no me detuvo. Tú no me dejaste». Bento movió una oreja. Ella sonrió. El viento trajo consigo risas lejanas, niños jugando en el parque nuevo, mujeres charlando bajo los árboles restaurados, adolescentes sentados en el césped, contando historias del caballo centinela como si se tratara de una leyenda urbana. Lucia cerró los ojos. Ese grito que escuchamos, ese que todos ignoraban, aún vive en esta tierra. Lo sentía como un eco. No como un trauma, sino como un llamado a mantenerse despierta, atenta, viva. Recordó la voz de Clara, aquella noche en la que le susurró «mamá». El susurro aún flotaba dentro de ella como un hilo que jamás se cortaría. No había pérdida, había memoria. Y la memoria era un tipo de amor que no pedía permiso para quedarse. Mora salió del interior de la casa y se echó junto a Lucia con la cabeza sobre sus pies. El cielo ya estaba púrpura, con la primera estrella parpadeando tímida. Lucia pensó en todo lo que había dado, en todo lo que había recibido sin pedir, y en algo más profundo, en todo lo que aún podía ofrecer, porque la historia no había terminado con Clara. Porque en algún otro rincón, otra voz, menos fuerte, menos clara, quizás aún esperaba ser oída. «Si algún día alguien más grita», dijo en voz baja, «prometo no quedarme sentada, aunque nadie escuche, aunque me llamen loca otra vez». Miró a Bento. «Y sé que tú vas a ir conmigo». El caballo la miró de reojo, como si ya lo supiera. La noche cayó sin prisa. La brisa fresca acariciaba las hojas, y en el cielo ya brillaban constelaciones enteras. Lucia se quedó ahí, con la taza vacía, los ojos tranquilos y el alma serena. No pensaba en lo que perdió, sino en lo que transformó.
y en cómo, a veces, los gritos no son para romper el silencio, sino para abrir el corazón de quienes están dormidos. La ciudad dormía menos ahora. Ella no dormía, soñaba. Y Bento, el centinela de la historia que nadie quiso creer, seguía ahí, velando por lo que aún estaba por venir. A veces el mundo entero guarda silencio frente a un grito. Se acostumbra a mirar hacia otro lado, a decir, no es mi problema, a callar cuando algo duele. Pero esta historia nos recuerda que no hace falta ser un héroe para hacer la diferencia. Basta con escuchar, basta con creer. Porque incluso el más invisible, una mujer sola, un caballo abandonado, una niña sin voz, puede cambiar el destino de muchos si alguien decide no ignorar lo que otros prefieren callar. Bento no habló, pero gritó con su alma, y Lucia eligió no darle la espalda. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos, ¿alguna vez ignoraste una señal? ¿O escuchaste una que nadie más quiso ver? Comparte tu experiencia en los comentarios. Dale like si crees que todavía hay esperanza en el instinto, en la compasión y en la fuerza del amor silencioso. Comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre hay algo que se puede hacer, aunque sea solo escuchar. Y si te quedaste con ganas de más historias que remuevan el alma, suscríbete al canal. No es solo un botón, es una forma de decir sí. Quiero seguir creyendo en lo imposible.